estiércol sólido, los desechos de la finca y cocina, y con esto alimentar la lombriz roja californiana. Séptimo, comprar 5 kilos de lombriz por cada metro cuadrado de cultivo. Octavo, alimentar cada 7 días con una capa de 10 centímetros de compost. Noveno, regar periódicamente para tener una humedad del 70%. Décimo, para sacar el excedente de lombrices, hacer un trampeo en costales con compost fresco, donde la lombriz de un día para el otro se acumula y en esta forma se va pasando a las nuevas camas de cultivo. El compost que queda, o lombrinaza, se va a secar un poco para que no pierda la flora bacteriana, se cierne y en esa forma se vende o se lleva a las hortalizas, frutales o mejoramiento de las praderas. Porque el humus es el mejor abono orgánico del mundo. La piscicultura es otra actividad de la granja integral dimensional, supremamente rentable porque podemos hacer estanques como este con una retroexcavadora, con obreros simplemente a pico y pala, porque la profundidad no debe ser más de 1,50 en la parte más honda y 1,20 en la parte menos profunda, con el objeto de que los rayos solares entren hasta el fondo y se forme plancton y zooplancton, que es alimento para los peces. Si estamos en clima frío y tenemos agua cristalina y agua suficiente que le entra y le salga, ¿okay? O sea que haya recambio, o ponemos oxigenadores, podemos tener trucha, que es muy rentable. Si estamos en clima medio o clima cálido, hacemos unos policultivos, colocamos la carpa en el fondo, que es la que hace el aseo del estanque, ella es filtradora. En aguas intermedias colocamos cachama y en la superficie colocamos mojarra roja. La mojarra roja, normalmente lo que sembramos son alevinos machos para engorde, pero dentro de estos alevinos, si algunos vienen mal sexados o vienen algunas hembras, se van a reproducir a los 4 meses y ya no es negocio tener pequeños y grandes. Por eso sembramos cachama, que es carnívora, para que dé buena cuenta de las mojarras pequeñitas que nacen en el estanque. Y a los 6 meses sacamos toda la producción, tanto de carpa, de cachama como de mojarra. Y si conseguimos en la misma finca, cultivamos el bore, tenemos frutas como la guayaba, el mango, el banano y también maíz partido producido ojalá en la misma finca, evitamos comprar tantos concentrados costosos y la rentabilidad es muy alta esta actividad de piscicultura. La excavación no debe tener más de 1,20 a 1,30 en la parte más profunda y 60 a 70 centímetros en la parte menos profunda. Eso con el fin de que los rayos solares entren hasta el fondo para formar plancton y zooplancton de acuerdo a la fotosíntesis y también para regular el oxígeno. Algo muy importante es que la excavación hay que hacerla siempre hacia el lado del barranco, la parte más honda, y en la parte del relleno, la parte menos honda, para evitar derrumbes, porque si lo hacemos al contrario, el peso del agua puede derrumbar el estanque. Primero tenemos que encalar para desinfectar el estanque y subir el pH. Segundo, abonamos, regamos abono por todo el estanque. Esperamos unos 5 días y luego sí empezamos a llenar. Cuando el agua se pone un poco verde, quiere decir que ya hay plancton, es el momento propicio para sembrar los peces. La temperatura del agua es determinante para efectos biológicos y la clase de pescado que vamos a desarrollar, porque cada pescado tiene una temperatura diferente. Y en esas condiciones es determinante en el campo de la reproducción, de la alimentación y el desarrollo de los peces. Para sembrarlos tenemos que hacer lo siguiente. Dejar la bolsa sobre el agua un tiempo para que tome el agua que hay en la bolsa la misma temperatura del estanque y no haya estrés por cambio de temperatura. Sí. Después de que ya la agua de la bolsa tome la misma temperatura del estanque, abrimos lentamente la bolsa y vamos soltando los pescaditos para que lleguen ya a su sitio definitivo. Es importante en toda granja tener caballitos, pero caballos de doble propósito, que sirvan para silla y sirvan para carga, para sacar los alimentos cuando no tenemos vías de comunicación para vehículos y también para hacer un mandado o una emergencia.
Lo normal o lo recomendable es tenerlo en pesebrera, con pisos blandos, cómodamente, donde le traemos su pasto, le traemos el agua y lo tenemos muy cómodo y no suelto en los potreros porque pisan demasiado el pasto y se necesitaría un área muy grande para sostenerlos. La procesadora de alimentos es otra unidad, otro sitio muy higiénico dentro de la granja, donde vamos a llevar todos los insumos que producimos en la finca y los transformamos. Por ejemplo, para la leche sacamos queso, yogur, kumis, todos estos derivados y en esa forma, con ese valor agregado, nos queda mucho más rentable, es mucho más rentable. Si tenemos exceso de frutales, también podemos hacer mermeladas, podemos hacer pulpas de fruta y venderlas en época de escasez. Si tenemos exceso de hortalizas, también podemos conservarlas por medio de frío o por medio de congelación. En esas condiciones ya vendemos el producto a mejor precio. El caso de los cárnicos posteriormente, o sea, la posgranja, sería transformar totalmente la carne del cerdo, no venderlo en pie, sino venderlo transformado en embutidos, en mortadela y demás productos que se sacan del cerdo. Lo mismo el ganado en un futuro sería bueno llevarlo de una vez en canal a los centros de acopio y a los centros de comercialización. Esta es la zona más importante de la finca, o sea, la conservación de alimentos. Si nosotros tenemos excedente de frutas, como mangos, papaya, tomate, todo esto, y lo vamos a vender, pues está muy barato porque hay cosecha en todas partes. Entonces los conservamos en mermeladas, en jugos, lo pasteurizamos y lo podemos tener refrigerado. Y hacemos dulces, hacemos conservas, hacemos mermeladas o hacemos encurtidos. Lo mismo pasa con todas las hortalizas. Por ejemplo, en el tomate que tengamos de excedente, podemos hacer pasta, podemos hacer salsas y guardarlas para venderlas a mejor precio posteriormente. Con el banano podemos deshidratarlo. Hoy está en moda todos estos productos deshidratados a un precio muy elevado. Nosotros podemos hacerlo en este mismo espacio porque es muy sencillo hacerlo. En el caso de las compotas es muy sencillo prepararlas y luego empacarlas al vacío, sacándoles por medio de una marma con agua caliente, sacarles el aire y queden totalmente envasadas al vacío. Nosotros podemos preparar compotas con azúcar, porque el azúcar es un preservativo natural, sin necesidad de meterle preservativos artificiales. Simplemente el azúcar o la sal son excelentes preservativos que sean nocivos para el organismo. Aquí tenemos mermeladas de mango, tenemos mermeladas de mora, tenemos mermeladas de tomate de árbol, de todas las frutas que hay en la finca. Aquí tenemos, por ejemplo, la miel de abejas, que es importantísima tener en la granja. Si nosotros tenemos abejas, tenemos excelente producción de frutas por la polinización. Si no tenemos abejas en la redonda, tendríamos una producción muy baja. Y la miel de abejas es la mejor endulzante que hay sin que sea nocivo para el organismo. También utilizamos el polen, utilizamos el propóleo. O sea que estas abejitas serían muy rentables al tener buenas colmenas en la granja. En el caso de los lácteos no es muy negocio vender la leche como leche. Lo importante es procesarla, sacar queso, sacar mantequilla, sacar cuajada y el suero, que tiene un excelente valor para nuestros cerdos porque es un gran digestivo. Entonces ahí sí vendemos la leche al doble de lo que la venderíamos como leche a pasteurizadoras. En el caso de los huevos podemos conservarlos también cocinándolos y envasándolos en estos empaques al vacío. Lo mismo pasaría en el caso de haber excedente de huevos de gallina, que es muy raro, pero sin embargo tenemos las posibilidades de poderlo conservar por mucho tiempo. Cuando metemos bastantes actividades en una granja integral, podemos ponerla al servicio de la comunidad y convertirla en un ecoturismo, invitando a los colegios, a las escuelas, a las universidades y a toda persona que quiera vincular y aprender todas estas técnicas para que sea rentable el agro en todo el país. El biodigestor es prácticamente un estómago en plástico. Lo colocamos en el suelo haciendo una zanja y poniéndole techo, poniéndole un cajón o una caja de llenado y otra caja de desecho donde salen el abono.
Este digestor normalmente es en plástico, se consigue también en geomembrana, de unos 10 metros de largo por unos 2 de diámetro. Ahí colocamos en la cámara de carga, colocamos 4 partes de agua y una parte de excremento de animales. Al revolverlo, pasa por el biodigestor y en poco tiempo nos va a salir por el centro del digestor, nos va a salir gas metano. Ese gas metano lo conducimos a la cocina, nos sirve para cocinar, calentar agua y también para iluminarnos en lámparas de gas. Es importante tenerlo, puesto que tenemos una energía muy barata y tenemos un bioabono que sale por la parte de descarga, que es un excelente para mejorar los suelos de la finca. Los cultivos tradicionales en toda granja son aquellos cultivos extensivos que normalmente sembramos de acuerdo con el clima. En clima frío pues sembramos papa, sembramos cebada, todos ellos y maíz, pero normalmente evitemos que sea policultivo. Debemos irlos rotando para que la tierra no se agote y nos siga dando excelentes resultados. El abono hoy está en moda, precisamente el abono orgánico. Si queremos exportar estos productos, tiene que ser orgánico biológico. O sea, utilizando el humus de lombriz, utilizando el bocachi, todos los concentrados de las materias orgánicas que tengamos en la finca. Y el control totalmente biológico también. Si es en clima medio, pues todos estos cultivos como el arroz, como el algodón, el banano, ya hoy está en moda y son grandes hectáreas las que están cultivando por el sistema totalmente orgánico biológico. Para construir la granja integral dimensional trabajada por el núcleo familiar, debe tener en cuenta los siguientes pasos. Primero, extensión mínima de una fanegada con títulos al día para poder garantizar el futuro crédito. Segundo, posibilidades de agua, de río, de quebrada, de nacimiento, de acueducto o de reservorios de agua lluvias, pero potable. Tercero, con nuestra asesoría, levantar una planeación previa de su granja. Cuarto, con asesoría de las UMATAS, la ANUC o el SENA, presentar un proyecto económico productivo. Quinto, solicitar el crédito correspondiente ante la entidad crediticia, que son mediadoras ante FENAGRO. Sexto, una vez obtenidas los recursos, empezar las construcciones de casa de habitación o mejoramiento de la existente, huerta casera para hortalizas y verduras para el consumo de la familia y vender los excedentes, pastos de corte intercalado con frutales, forraje verde hidropónico para suplementar el alimento de los animales, construcciones de establos, porquerizas, gallineros, conejera para tener en confinamiento todo tipo de animales, adquisición de pie de cría de excelente calidad, instalación de riego para utilizar los excrementos líquidos y con esto regar los pastos de corte y los frutales, cultivos de maíz intercalado con frijol para producir silo, cultivos tradicionales de pancoger tecnificados por el sistema de cero labranza, bodega con molino, picador y mezcladora para aprovechar los recursos de la finca y producir excelentes concentrados, asociarse con los vecinos armando empresa asociativa y creando centros de acopio para vender todos los productos de la granja. Recomendamos montar este tipo de granjas en toda finca, por pequeña que sea. Ahí sí es rentable económicamente y también preservar el medio ambiente, no contaminar el agua, tener bosques y conservar todo el ecosistema.